Arreglos florales de $100.000 sofocaban la gran catedral, disimulando el hedor de un imperio que se derrumbaba. Un jefe del crimen, paralizado de la cintura para abajo, estaba abandonado frente al altar, rodeado de enemigos que sonreían. Entonces una mujer de la limpieza, de cuerpo robusto, subió al mármol, extendió una mano encallecida y preguntó lo imposible: ¿bailamos? Orquídeas traídas desde Colombia cubrían cada columna del gran salón de baile del castillo Oeka. Su perfume dulce y pesado apenas lograba disimular la tensión que se respiraba entre los 500 invitados. Aquella iba a ser la boda del siglo, un evento cubierto por las columnas de sociedad y vigilado por el FBI desde furgonetas sin identificación estacionadas al final del camino privado de la mansión. Lorenzo Johnson, el implacable jefe de la organización Johnson, estaba sentado frente al altar. Sus hombros anchos estaban cubiertos por un impecable smoking brioni hecho a la medida. Su mandíbula, firme, mantenía una postura de autoridad absoluta. Pero de la cintura para abajo, sus piernas permanecían inmóviles, sujetas con correas a una silla de ruedas Permobil F5 Corpus de $20.000, especialmente adaptada para él. 6 meses atrás, una bomba colocada en un auto frente a un café discreto de Palermo le había destrozado la columna vertebral a Lorenzo. La explosión le había arrebatado la movilidad, pero no la mente, y mucho menos el control absoluto que mantenía sobre el bajo mundo de la costa este. Hoy debía ser su gran victoria, su boda con Victoria Astor, una unión que uniría el sangriento pasado violento de su familia con la influencia política del viejo dinero de la familia de ella. Era una alianza estratégica, cerrada en reuniones privadas dentro del exclusivo Core Club de Manhattan. Los minutos se convirtieron en horas. El cuarteto de cuerdas, sentado cerca del altar de mármol importado, había repetido el canon en re de Pachelbel tantas veces que los dedos del violonchelista temblaban visiblemente bajo la mirada pesada de capós y jefes de familia. Lorenzo permanecía completamente inmóvil. Sus ojos oscuros recorrían los bancos de la iglesia. En la tercera fila estaban sentados los cabecillas de las familias Lucchese y Genovese. Sus expresiones de respeto educado se fueron transformando poco a poco en sonrisas apenas disimuladas. Un don en silla de ruedas ya era un blanco. Un don humillado públicamente era un hombre muerto caminando. Richard Ritchie Moretti, el segundo al mando de Lorenzo, finalmente se acercó al altar. Sus pesados zapatos resonaban contra el suelo, un sonido que pareció retumbar como disparos en el silencio sofocante que había caído sobre la sala. Ritchie se inclinó, con el rostro pálido, oliendo levemente a sudor frío y a whisky escocés caro. «Jefe», murmuró Ritchie, con la voz apenas audible sobre el sonido del arco del violonchelo. «Nos acaba de llegar un aviso de su equipo de seguridad. Ella se fue. Victoria abordó un jet privado en Teterboro hace 20 minutos. Tomó un vuelo a Ginebra». El rostro de Lorenzo no cambió. Ni siquiera parpadeó. ¿Sola? Ritchie tragó saliva con fuerza, la nuez de su garganta subiendo y bajando sobre el cuello apretado de su camisa. «No, jefe. Está con su primo. Con Dominique». Vaciaron las cuentas offshore vinculadas a la fusión con los Astor antes de irse. La humillación era un lujo que Lorenzo no podía permitirse. La traición le atravesó por dentro como un cuchillo dentado, pero se negó a sangrar frente a los tiburones que lo rodeaban en los bancos de la iglesia. Dominique, su propia sangre, no solo le había robado a la novia y el dinero. Había orquestado todo ese espectáculo para castrar públicamente a Lorenzo frente a la comisión. «Muy bien», dijo Lorenzo, con una voz grave y áspera que no dejaba entrever ni un poco de la furia volcánica que amenazaba con quebrarle las costillas. «Anuncien que la novia se enfermó. Desalojen la sala. Nos reunimos en la casa segura de Brooklyn». Lorenzo extendió la mano hacia el joystick negro montado en el brazo de su silla de ruedas. Su pulgar presionó el botón de encendido, con la intención de girar la pesada máquina y avanzar por el pasillo con la dignidad que le quedara a un hombre paralizado. El joystick parpadeó en rojo, con insistencia. Lorenzo frunció el ceño y presionó la secuencia manual de reinicio. Nada ocurrió. Los motores reforzados bajo su asiento estaban completamente muertos. Presionó el interruptor de la batería de respaldo. Muerto también. Un escalofrío helado lo recorrió, más frío que un invierno en Palermo. Ese hombre mecánico, la silla que Dominique personalmente había supervisado y revisado esa misma mañana. Dominique no solo se había llevado a la novia. Había cortado el sistema de energía. Había dejado a Lorenzo varado a propósito frente al altar,
convirtiendo su silla de última generación en un ancla pesada e inútil. Richie, susurró Lorenzo, con los nudillos blancos de tanto apretar los brazos de la silla. La silla está muerta. No puedo moverme. Los ojos de Richie se abrieron de puro pánico. Cargar físicamente al don fuera de la sala, como si fuera un niño indefenso, destruiría lo último que le quedaba de autoridad. La familia Lucchese ordenaría un ataque antes de la medianoche. La sala ya murmuraba, los susurros se hacían más fuertes, más filosos. Los invitados se movían inquietos en sus asientos. La ilusión de poder se resquebrajaba pedazo por pedazo bajo los techos abovedados del castillo Oeca. Lorenzo estaba atrapado, un rey encerrado en la jaula dorada de su propio cuerpo roto, esperando a que los lobos atacaran. El pánico es algo silencioso que se arrastra antes de estallar en un grito. Bianca Miller estaba de pie cerca de las pesadas puertas de roble, al fondo del salón, apretando un paño de pulir plata entre sus manos húmedas. A sus 28 años, Bianca trabajaba para Elite Event Staffing, ganando $22 por hora por ser completamente invisible. Era una mujer de cuerpo grande, sin disculparse por ello, de muslos gruesos y fuertes que se rozaban bajo su falda barata de poliéster, caderas anchas y un vientre suave y pesado que tensaba las cintas de su delantal. Su rostro era redondo, enrojecido por el calor de la sala y por el esfuerzo físico de cargar bandejas de catering toda la mañana. La sociedad le decía a Bianca que se achicara, que se escondiera, que pidiera disculpas por el espacio que ocupaba. Pero en ese momento, de pie entre millonarios y asesinos, era la única que veía la sala con claridad. Había pasado la vida entera observando a personas que miraban a través de ella. Por su peso, la gente asumía que era lenta, invisible, insignificante. Hablaban libremente frente a ella. Bajaban la guardia. Un rato antes, mientras acomodaba las servilletas cerca del guardarropa, había visto a Dominique Johnson pasarle un pequeño objeto metálico a un hombre con una cicatriz en el cuello. Había notado también el olor fuerte y particular a ácido de batería cerca del altar cuando barría los escalones de mármol. Ahora, mirando el largo y agonizante pasillo, Bianca veía al hombre paralizado, congelado en su sofisticada silla. Veía el tirón nervioso y disimulado de su segundo al mando. Y, sobre todo, veía al hombre de la cicatriz en el cuello, en la tercera fila, desabotonando lentamente su saco, con la mano deslizándose hacia su cintura. El don no solo estaba varado. Lo estaban preparando para ejecutarlo. Bianca no pensó en el peligro. No pensó en su propia seguridad, ni en el hecho de que era una sirvienta gorda y cansada, a punto de meterse en una zona de guerra llena de mafiosos italianos. Solo vio a un hombre que, a pesar de sus millones, estaba completamente indefenso, despojado de su dignidad y de su movilidad. Conocía muy bien el ardor de la humillación. Secándose las palmas sudorosas en el delantal, Bianca salió de las sombras. Sus pesados zapatos de trabajo chirriaron levemente contra el mármol pulido. El sonido era mínimo, pero a medida que avanzaba por el pasillo central, los murmullos de la sala comenzaron a apagarse. Los millonarios, los criminales endurecidos, las socialites de alta sociedad, todos se giraron a mirar a la mujer grande, con su uniforme mal ajustado, marchando decidida hacia el altar. Richie llevó la mano hacia su arma escondida, con los ojos clavados en Bianca. «Oye, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Regresa a la cocina». Bianca lo ignoró. Cargaba su peso con una autoridad repentina, casi arraigada al suelo, su figura ancha imponiéndose mientras se colocaba justo frente al altar, entre Lorenzo y la tercera fila. Miró hacia abajo, al jefe mafioso. De cerca, los ojos de Lorenzo eran de un negro insondable y aterrador, mezclados con orgullo y furia. Ella le ofreció una pequeña sonrisa educada, sus mejillas redondas formando hoyuelos. Extendió una mano gruesa y encallecida hacia él. ¿Bailamos, señor Johnson?, preguntó Bianca, con la voz clara y sorprendentemente firme, cortando el silencio de la enorme sala. Lorenzo la miró, genuinamente descolocado. «Disculpe», masculló él. «Su silla», dijo Bianca, bajando la voz a un susurro, dirigido solo a él y a Richie. «Vi las palancas de liberación manual junto al eje trasero cuando barrí antes. Es pesada, pero tengo la fuerza para empujarla. Déjeme moverlo». Antes de que Lorenzo pudiera objetar, Bianca se colocó detrás de la enorme silla de ruedas personalizada. Era corpulenta, y en ese momento su peso era su mayor ventaja. Apoyó su cuerpo firme contra el respaldo del pesado armazón metálico, se agachó y tiró de las palancas manuales con un fuerte clic metálico.
El bloqueo se soltó. «Toquen algo más rápido», le gritó Bianca por encima del hombro al aterrado cuarteto de cuerdas. Sacudido por la sorpresa, el violonchelista arrancó de inmediato con una pieza de Vivaldi, rápida y agresiva. Con una respiración profunda, plantando sus piernas fuertes sobre el mármol, Bianca empujó. La silla de casi 140 kilos, más el peso de Lorenzo, se deslizó hacia adelante. Pero Bianca no lo empujó hacia la salida como si fuera un inválido. Entendió la misión. Entendió el orgullo. Usando su postura amplia y la fuerza de su cuerpo, empujó la silla en un arco amplio y elegante frente al altar. Lo hizo girar, las ruedas de goma pesadas agarrando el mármol, creando un hermoso giro de baile. Lorenzo captó de inmediato la actuación. Enderezó la espalda, levantó la barbilla, disimulando su vulnerabilidad con una sonrisa fría y aterradora, dirigida directamente hacia la familia Lucchese. Para la sala, no parecía un rescate. Parecía una exhibición calculada y arrogante de dominio. Un don bailando con una sirvienta mientras su novia huía. Mientras giraba la silla, acercándolo a la salida lateral, Bianca se inclinó, su pecho rozando la espalda del smoking. «Señor Johnson», le susurró urgentemente al oído, con el Vivaldi ocultando sus palabras. «Hay un charco de ácido de batería justo donde usted estaba parado. Y el hombre de la tercera fila, el de la cicatriz, tiene un arma con silenciador». Los ojos de Lorenzo se abrieron levemente. Giró la mirada justo cuando Bianca plantó sus botas de trabajo y jaló bruscamente la silla hacia la izquierda. Puf, puf. 2 disparos con silenciador atravesaron el vitral, exactamente donde había estado la cabeza de Lorenzo una fracción de segundo antes. El altar de mármol se astilló, lanzando polvo blanco al aire. La ilusión del baile se rompió. El salón entero estalló en un caos absoluto. Las mujeres gritaban, los hombres sacaban sus armas, y los pesados bancos de caoba caían mientras las 5 familias buscaban refugio. «Sujétese», gritó Bianca por encima del ensordecedor rugido de los disparos. Usando todo su peso, lanzó su cuerpo entero contra la pesada silla, impulsando las piernas como pistones. Empujó la silla de Lorenzo a través de las puertas laterales de la sacristía, irrumpiendo en el pasillo estrecho y en penumbras justo cuando una lluvia de balas atravesaba la pesada madera de roble detrás de ellos. Estaban vivos. Pero la guerra por el Imperio Johnson recién comenzaba. Y la vida del don ahora estaba en las manos encallecidas y sorprendentemente capaces de una mesera de catering de un tintón. Pólvora y mármol pulverizado saturaban el aire de la estrecha sacristía. Dentro de la sala en penumbras, el rugido ensordecedor de las armas automáticas en el salón principal apenas se amortiguaba con las pesadas puertas de roble reforzado. Bianca no dejaba de moverse. Su pecho subía y bajaba, su respiración salía en jadeos entrecortados, cargados de adrenalina, pero su agarre sobre las pesadas manijas de goma de la silla Permobil F5 se mantenía firme. «Elevador de servicio», ordenó Bianca, con la voz despojada de todo pulido de servicio al cliente. «Elite Event Staffing nos prohíbe estrictamente usar los pasillos principales. Conozco los planos de este castillo mejor que el equipo de seguridad». Lorenzo permanecía rígido en su silla, sacudiéndose una espesa capa de polvo de yeso de las solapas de su smoking Brioni. Sus ojos oscuros se alzaron hacia la mujer que se cernía detrás de él. Sudaba profusamente, su rostro redondo y enrojecido en un gesto de pura concentración. Era magníficamente fuerte, sus hombros anchos y sus brazos gruesos irradiando un poder físico crudo e innegable que acababa de salvarle la vida. «Guía el camino, Bianca», ordenó Lorenzo, su voz un rumor grave. Richie irrumpió por las puertas de la sacristía un segundo después, con su Glock 19 en mano, la cara manchada de sangre ajena. «Jefe, la banda de los Lucchese está rastreando el perímetro». Dominique pagó a la guardia externa. «Estamos completamente rodeados». «No completamente», interrumpió Bianca, apoyando su peso contra la pesada silla y girándola hacia un arco estrecho oculto detrás de un tapiz. «Los muelles de carga. Las furgonetas de catering están estacionadas atrás, cerca de la cocina secundaria. Las llaves siempre quedan puestas para descargar rápido». Richie la miró, con los ojos desorbitados de pánico. «¿Una furgoneta de catering? ¿Estás loca? Necesitamos transporte blindado». Lorenzo levantó una mano con autoridad. El gesto silenció de inmediato a su segundo al mando. «Una Cadillac Escalade blindada es exactamente lo que están buscando los tiradores de Dominique. Una furgoneta Ford Transit, que huele a salmón rancio, es invisible».
La seguimos a ella. Bianca se inclinó sobre la silla y empujó. Recorrer los laberínticos pasillos de servicio del castillo Oeka exigía un enorme esfuerzo físico, pero el cuerpo de Bianca, eso mismo que la sociedad siempre le insistió en achicar, era su mejor arma. Cuando las ruedas de la pesada silla se atascaron en un umbral grueso, no llamó a Richie por ayuda. Plantó sus botas gruesas sobre el concreto, tensó sus muslos poderosos y forzó la máquina de 140 kilos sobre el obstáculo con un fuerte gruñido. Bajando en el elevador de carga, el trío guardó un silencio sofocante. Lorenzo observaba a Bianca discretamente. Ella respiraba con dificultad, las manos apoyadas en sus caderas anchas, su uniforme barato manchado de sudor y tierra. La mayoría de los civiles estarían llorando, paralizados por la repentina explosión de violencia mafiosa. Bianca simplemente se veía molesta. Te desenvolviste de forma notable allá atrás, observó Lorenzo, con la mirada calculadora midiéndola. Bianca se limpió una gota de sudor de la frente. Crecer siendo la chica más gorda de un barrio duro en Queens le enseña a una un par de cosas, señor Johnson. Sobre todo, te enseña que achicarte en un rincón solo te convierte en un blanco más fácil. Hay que ocupar el espacio propio. Lorenzo sintió una chispa extraña, un respeto profundo que nunca antes había sentido, encenderse en su pecho. La sociedad miraba sus piernas paralizadas y veía a un rey roto. La sociedad miraba el cuerpo grande de ella y veía a una sirvienta invisible. A ambos los habían subestimado por completo. Din. Las puertas del elevador se abrieron, revelando el enorme muelle de carga iluminado con luces fluorescentes. 3 furgonetas blancas de catering estaban encendidas, con las puertas traseras abiertas de par en par. El personal de cocina había huido hacía rato, dejando atrás un desorden de bandejas a medio llenar y delantales abandonados. Richie corrió al frente, revisando el muelle con el arma en alto. Despejado. Súbanlo al elevador hidráulico, indicó Bianca, trotando hacia la furgoneta más cercana. Golpeó el gran botón rojo en la parte trasera del camión, bajando la rampa metálica. Richie empujó a Lorenzo hasta la plataforma, y Bianca lo subió al oscuro y estrecho compartimento de carga. El aire dentro olía intensamente a ajo, combustible y cartón húmedo. Yo manejo, dijo Bianca, subiéndose directamente al asiento del conductor. Su cuerpo amplio llenaba el espacio con naturalidad. Puso la pesada furgoneta en marcha. ¿A dónde? Red Oak, respondió Lorenzo desde atrás, la voz firme a pesar de la indignidad de estar encajado entre pilas de platos sucios de catering. Muelle 41. Tengo una vieja bodega de empaque de carne abandonada ahí. Opera bajo una empresa fantasma. Dominique no sabe que existe. Las llantas chirriaron cuando Bianca pisó a fondo el acelerador. La furgoneta arrancó, atravesando las puertas traseras de servicio de la propiedad justo cuando 2 camionetas negras llenas de hombres armados aparecían por la entrada principal. Bianca se incorporó sin problemas al tráfico de la Jericho Turnpike, mezclándose perfectamente con el tránsito comercial de la tarde. El jefe mafioso multimillonario y su leal segundo al mando fueron sacados de una zona de guerra dentro de una cocina rodante. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas mientras la furgoneta avanzaba sobre las calles adoquinadas de Brooklyn. El muelle 41 era una franja desolada de arquitectura industrial en decadencia, ensombrecida por las oxidadas grúas del puerto. Bianca condujo la furgoneta hasta un callejón, deteniéndose justo frente a las oxidadas puertas metálicas corrugadas de la bodega de Lorenzo. Richie bajó de un salto para abrir manualmente las pesadas puertas sobre sus rieles oxidados. Bianca metió la furgoneta y apagó el motor. El silencio que siguió era pesado, roto solo por el tamborileo de la lluvia sobre el techo de lámina. Adentro, la bodega contrastaba por completo con su exterior deteriorado. El espacio había sido convertido en una guarida táctica de última generación. Filas de servidores encriptados zumbaban en un rincón, una enfermería completamente equipada se encontraba detrás de mamparas de vidrio, y un enorme escritorio de caoba dominaba el centro de la sala. Era el centro neurálgico de un fantasma. Bianca bajó el elevador hidráulico, permitiendo que Richie sacara a Lorenzo. En el momento en que las ruedas de Lorenzo tocaron el suelo de concreto, su actitud cambió por completo. La vulnerabilidad de la huida había desaparecido. Estaba de vuelta en su elemento. Richie, ordenó Lorenzo, avanzando con sus propias manos sobre los aros de las ruedas, ya que la batería seguía muerta. Ponte en la línea segura. Quiero un cierre inmediato de todas las operaciones. La familia Lucchese cree que estoy muerto,
y Dominique cree que ya tiene mi trono. Que lo celebren. Los quiero cómodos. Jefe, Dominique y Victoria se llevaron las cuentas offshore, le recordó Richie, caminando de un lado a otro con gesto grave. Victoria tenía las claves digitales de autorización. Transfirieron casi $400 millones a Pictet y Sie, en Ginebra. Sin ese capital, los capós no nos van a seguir. El dinero es sangre. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Victoria es vanidosa, pero no es ninguna genia financiera. Dominique la está usando. Y yo voy a desangrarlos por completo. Bianca se quedó de pie junto a la furgoneta, desabotonando su incómodo delantal de Catherine. Lo lanzó sobre una caja cercana, quedándose con su simple camiseta negra y su falda. Disculpe, señor Johnson. Ambos hombres se giraron a mirarla. La batería de su silla, señaló Bianca, caminando lentamente hacia él. Cuando lo empujaba para salir, noté que el olor a ácido no venía de las celdas principales de energía. Venía del empalme de respaldo. He arreglado suficientes pulidoras de piso pesadas como para saber que, si las líneas principales solo están cortadas y no quemadas, se pueden empalmar. Lorenzo la miró, sus ojos oscuros entrecerrándose con intensa curiosidad. ¿Puedes arreglar mi silla? Tengo un rollo de cinta aislante en el bolsillo, y ahí hay una mesa de herramientas, dijo Bianca, cruzando sus brazos gruesos sobre el pecho. Deme 10 minutos. Lorenzo asintió lentamente. Mientras Bianca se arrodillaba pesadamente junto a la silla, sus muslos gruesos y suaves apoyados sobre el concreto frío, Lorenzo observaba sus manos. Eran grandes, capaces y sorprendentemente delicadas mientras desnudaba los cables que el mecánico de Dominique había cortado, retorciendo el cobre para volver a unirlos. No lo trataba como si fuera un cristal roto. Lo trataba como a un hombre cuyo vehículo simplemente necesitaba un arranque. Tienes un conjunto muy particular de habilidades de observación, Bianca, dijo Lorenzo suavemente, el rumor de su voz vibrando en la sala silenciosa. Cuando la gente mira a través de ti, terminas viendo exactamente lo que están escondiendo, respondió Bianca, sin levantar la vista, sus dedos ágiles trabajando la cinta. Hoy más temprano, escuché a su primo Dominique hablando con la señorita Astor por un teléfono desechable. Le dijo que no reservara una suite en el Ritz-Carlton. Le dijo que el Four Seasons des Vergues era más seguro porque tenía un funicular privado subterráneo para VIP. Richie dejó de caminar, con los ojos muy abiertos. Jefe, si sabemos dónde se están hospedando, sabemos desde dónde están accediendo a las cuentas. Exacto, terminó Lorenzo, una sonrisa cruel y brillante tocando sus labios. Clic. Bianca se puso de pie, limpiándose la grasa en la falda. Pruébela ahora. Lorenzo presionó el botón de encendido en el brazo de la silla. El joystick se encendió con una brillante luz verde sólida. Los pesados motores volvieron a la vida. Empujó la palanca hacia adelante, y la máquina de 140 kilos se deslizó sin esfuerzo por el suelo. Giró la silla, quedando frente a Bianca directamente. Me devolviste las piernas, dijo Lorenzo, su tono completamente despojado de su habitual cinismo cauteloso. Y me diste a mis enemigos. Dime, Bianca Miller, ¿qué hace una mujer de tu calibre sirviendo aperitivos tibios a criminales? Bianca sostuvo su mirada intensa, sin apartarse. Sobrevivir. Igual que usted. 48 horas después, la narrativa del bajo mundo había cambiado por completo. Los rumores sobre el asesinato de Lorenzo Johnson circulaban en mensajes cifrados por la dark web. Dominique había regresado con confianza desde Ginebra, instalando su centro de mando temporal en la suite VIP del Core Club, en Manhattan. Victoria Astor, sin embargo, se había quedado en Suiza, encargada de manejar los fondos recién adquiridos desde el Four Seasons des Vergues. Dentro de la bodega de Red Oak, Lorenzo estaba sentado frente al escritorio de caoba, rodeado de monitores encendidos. Bianca estaba de pie a su lado, sosteniendo una taza humeante de café negro. En los últimos 2 días, no se había separado de él. Se había convertido en su confidente, su mente aguda y pragmática cortando en seco las sugerencias tácticas demasiado agresivas de Richie. Una intimidad profunda y silenciosa había echado raíces entre el jefe mafioso paralizado y la sirvienta de cuerpo grande. Él valoraba su intelecto. Ella valoraba su respeto. La IP está localizada, anunció Lorenzo, sus dedos volando sobre el teclado ancho y personalizado. Está accediendo al portal de Pictet y sigue usando el wifi seguro del hotel, enrutado a través de la VPN de Dominique. ¿Puede tu hacker interceptar los tokens de autorización? Preguntó Bianca,
inclinándose sobre él. Su cercanía traía un cálido aroma a vainilla y jabón de ropa que Lorenzo encontraba embriagador. Mejor, sonrió Lorenzo. Victoria está usando autenticación biométrica, pero no sabe que mis cuentas en Pictet tienen un interruptor de seguridad latente. Como Dominique se saltó los protocolos estándar para robar los fondos, el dinero está ahora mismo sentado en un libro de espera. Estoy enviando pruebas a las autoridades suizas de espionaje corporativo y lavado de dinero, todo bajo el nombre de Victoria Astor. Richie rió con oscuridad desde una esquina. A los suizos les molesta el dinero sucio. Exacto, dijo Lorenzo, presionando la tecla Enter con un golpe decisivo. Acabo de activar una alerta roja. La Interpol tocará la puerta de su lujosa suite en exactamente 4 minutos. Las cuentas están congeladas. El dinero está bloqueado. Dominique está oficialmente en la quiebra. Lorenzo giró su silla, alejándose del escritorio, sus ojos ardiendo con intención letal. Richie, es hora. Richie cargó el cerrojo de su rifle de asalto personalizado. Voy a reunir a los leales. Atacamos el Core Club en 20 minutos. No, corrigió Lorenzo suavemente. No vamos a atacar el club. Vamos a invitar a Dominique a su propio funeral. Una hora después, Dominique Johnson estaba sentado en el lujoso salón del Core Club, bebiendo una copa de whisky Macallan de $2.000. Lo flanqueaban 3 soldados fuertemente armados de la familia Lucchese. Era el nuevo rey de Nueva York. Su teléfono desechable vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tu novia está en una prisión federal suiza. Tus cuentas están congeladas. Nos vemos donde todo empezó, o las 5 familias verán los registros que prueban que les robaste para financiar tu golpe. El color desapareció del rostro de Dominique. Se puso de pie de golpe, su copa haciéndose añicos contra el suelo. Castillo Oeca, susurró a sus guardias. Traigan los autos. Ahora. La medianoche envolvía el castillo Oeca en sombras pesadas y sofocantes. La cinta policial de la masacre de la boda ya había sido retirada, dejando el gran salón como una caverna vacía y espeluznante, llena de mármol acribillado a balazos y orquídeas muertas. Dominique pateó las puertas de roble, con el arma en alto, sus hombres desplegándose detrás de él. La sala estaba completamente a oscuras. «Lorenzo», gritó Dominique, su voz resonando contra los techos abovedados. «Muéstrate, maldito lisiado». Un único y brillante reflector se encendió, iluminando el altar destrozado. Lorenzo Johnson estaba sentado en su silla de ruedas, perfectamente quieto, las manos elegantemente apoyadas sobre los brazos de la silla. Parecía un dios oscuro tallado en obsidiana. «Me robaste a mi novia, Dominique», la voz de Lorenzo retumbó a través de un sistema de altavoces oculto, helando la sangre en las venas de Dominique. «Me robaste mi dinero. Intentaste robarme la vida. Pero olvidaste una regla fundamental de este negocio». Desde las sombras detrás del altar, unos pasos pesados resonaron. Bianca entró en la luz. Ya no llevaba el uniforme de sirvienta. Vestía un elegante abrigo negro, hecho a la medida, que caía con belleza sobre su cuerpo ancho y poderoso. En sus manos firmes, sostenía una escopeta táctica con silenciador. «Nunca subestimes a la gente invisible», dijo Bianca, su voz una ola de calma mortal que se extendió por toda la sala. Dominique hizo una mueca de desprecio, levantando su pistola. «¿Trajiste a una sirvienta gorda para matarme?» Antes de que Dominique pudiera apretar el gatillo, las sombras en los balcones superiores del salón se movieron. Miras láser rojas se posaron sobre el pecho de Dominique, su frente y su garganta. Richie y 50 soldados leales a los Johnson salieron de la oscuridad, con las armas apuntando a los traidores. Lorenzo presionó su joystick, bajando lentamente por los escalones de mármol a través de una rampa que Bianca había instalado horas antes. Se detuvo a pocos centímetros de su primo aterrorizado. «Ella no es una sirvienta, Dominique», dijo Lorenzo en voz baja, sus ojos más negros que la noche afuera. «Es la mujer que me empujó a través del infierno cuando tú me dejaste arder. Es mi socia». Lorenzo no necesitó dar la orden. El clic de 50 seguros desactivándose fue suficiente. Dominique soltó su arma, cayendo de rodillas mientras la certeza de su derrota total lo aplastaba. Los guardias luqueses se rindieron de inmediato, sabiendo que habían sido superados por un maestro. Lorenzo giró su silla, mirando hacia arriba, hacia Bianca, la mujer enorme y hermosa que había reclamado su espacio sin disculparse, en medio de su mundo violento. Ella bajó su arma,
una sonrisa suave y triunfante iluminando sus mejillas con hoyuelos. ¿Nos vamos a casa, señor Johnson?, preguntó Bianca, extendiendo la mano tal como lo había hecho 2 días antes. Lorenzo estiró sus dedos fuertes, envolviéndolos con seguridad alrededor de los de ella. La atrajo hacia sí, la calidez de su presencia cálida y reconfortante anclándolo por completo. «Nos vamos, Miller», murmuró Lorenzo, besando el dorso de su mano encallecida. «Nos vamos. Si quieres ver cómo Bianca y Lorenzo sobreviven esa noche y recuperan el Imperio Johnson, dale like a este vídeo, comparte esta historia con tus amigos y suscríbete al canal para la parte 3 y la parte 4. No te pierdas el final explosivo de esta historia de romance mafioso.